Bienvenidos a este episodio especial, Colombia, un siglo en transformación. Hoy haremos un recorrido por el siglo XX colombiano, un periodo de intensos cambios políticos, económicos y sociales que definieron al país que hoy somos. En esta ocasión nos acompañan algunas ideas de investigadores como Orlando Mora, Fernando Leal, Andrés Dávila, Gonzalo Mizar, Isabel España, Fabio Sánchez, además de los aportes de PNU o Uno Mujeres y Rodrigo Uprimi. A través de sus miradas entenderemos cómo Colombia pasó de una nación rural y tradicional a un país urbano, moderno y profundamente desigual. En el tema político, en el siglo XX comenzó con un país marcado con el bipartidismo y la exclusión política, pero en 1934 llegó al poder Alfonso López Pumarejo, quien, según el historiador Orlando Mora, lideró una verdadera revolución en marcha, que lo planteó. Durante su primer gobierno, López promovió reformas que transformaron la Constitución, reconocieron la función social de la propiedad y fortalecieron la educación pública. Fue un intento por modernizar al Estado y abrir espacios a campesinos, obreros y sectores medios. Sin embargo, como lo recuerda Leal, la política colombiana siguió dominada por el clientelismo, un sistema en el que los favores y las redes personales reemplazaron la verdadera representación ciudadana. Así, el poder se concentró en manos de las élites regionales, limitando la democracia y generando desconfianza hacia las instituciones. A mediados del siglo, la violencia bipartidista desembocó en la creación del Frente Nacional, a eso del año 1958 hasta 1974, un pacto que trajo estabilidad, pero también cerró las puertas a nuevos movimientos políticos. Más tarde, en 1991, como explica Rodrigo Uprimi, la nueva Constitución buscó abrir el sistema político y a su vez reconocer la diversidad cultural y garantizar los derechos humanos. Sin embargo, la brecha entre la norma y la realidad sigue siendo un desafío. En el tema económico, en el siglo XX colombiano puede entenderse como una historia de búsqueda de desarrollo y autonomía. Según España y Sánchez, el café fue el gran protagonista de la primera mitad del siglo, motor de exportación, fuente de divisas y base de una nueva clase media urbana, pero su crecimiento fue desigual. Las regiones cafeteras se enriquecieron mientras otras quedaron rezagadas. A partir de los años 30, como analiza Gonzalo Mizas, el país apostó por la industrialización por sustitución de importaciones. Se trata de producir en Colombia lo que antes se compraba afuera: textiles, alimentos procesados y bienes manufacturados. Este modelo impulsó la urbanización y el empleo, pero también dependía del Estado y del mercado interno, por lo que tenía límites. Hacia los años 90 llegó la apertura económica orientada al libre comercio. Mizas muestra que, aunque modernizó algunos sectores, también golpeó la industria nacional y aumentó la desigualdad. Colombia creció, sí, pero de forma fragmentada, un país con polos de riqueza y amplias zonas de exclusión. En el tema social, en el plano social, en el siglo XX fue un mosaico de conflictos y resistencias. Como lo explica PNU, explica que en la guerra en Colombia nació en la periferia, en territorios rurales, donde el Estado nunca llegó y la desigualdad fue la norma. De esa ausencia surgieron actores armados, economías ilegales y un conflicto prolongado que marcó generaciones enteras. Pero también hubo esperanza y organización. ONU Mujeres nos recuerda que desde lo local las mujeres se convirtieron en constructoras de paz y de memoria. Ellas, víctimas directas del conflicto, han liderado iniciativas de reconciliación, justicia y verdad, aportando una mirada ética y transformadora al proceso de paz. En paralelo a la expansión de la educación, la urbanización y los movimientos sociales fueron cambiando la estructura del país.
Colombia dejó de ser mayoritaria rural, aunque la desigualdad y la violencia siguieron presentes. La modernización también transformó la política, pues con la Constitución del 91 abrió espacios a nuevos partidos y movimientos sociales. Las élites tradicionales se vieron desafiadas por líderes regionales, movimientos indígenas, afrodescendientes, campesinos y de mujeres. No obstante, el poder económico y político continuó concentrando, mostrando que la modernización no siempre implica democratización real. Es muy importante tener en cuenta que en el siglo XX Colombia produjo pues cambios profundos, pero también heridas abiertas. Frente a la modernización, el conflicto fueron procesos paralelos que aún hoy definen el rumbo del país y de esa manera comprender la historia, que es la clave para construir una paz duradera. En el siglo XX colombiano fue un siglo de contrastes, de reforma, de resistencia, de crecimiento y exclusión. Pues las políticas de López Pumarejo, el clientelismo analizando por Leal y Dávila, la industrialización estudiada por Misas, el conflicto escrito por PNUD y la lucha de las mujeres documentadas por la ONU Mujeres son todas unas piezas de una misma historia, la búsqueda inacabada de su país más justo. Hoy, más de un siglo después, Colombia sigue enfrentando los ecos de este pasado, pero también cuenta con nuevas voces, nuevas ciudadanías y un horizonte de paz y democracia que, aunque complejo, sigue siendo posible. Muchas gracias pues por acompañarnos a este viaje Colombia, un siglo en transformación. Hasta la próxima.